Digamos, a ver, los grandes capitales es, por ejemplo, no creo que haya ninguno aquí, digamos, hasta octubre del 2011, cada persona, una persona cualquiera podía, obviamente que tenía que tener capacidad patrimonial y capacidad de ahorro, podía comprar hasta 2 millones de dólares mensuales, sin justificar para qué quería esas divisas, para cuál quería cuál iba a ser su destino, A ver, esa persona seguramente tenía mucho más que para comprar 2 millones, no podía hacer, hagamos un supuesto, 2 millones de dólares mensuales, podía comprar hasta 24 millones de dólares al año. Su mujer también. Entonces, y por ahí tenía un hijo, 2 hijos, que el núcleo familiar podía llegar a comprar, tenía plata, hasta 100 millones de dólares en el año, sin definir cuál va a ser su destino de las divisas. ¿Para qué, digamos, toda la sociedad a través de las reservas del Banco Central le estaba financiando su dolarización de ahorro, que es profundamente perturbadora? ¿Pero por qué? Porque yo ahí menciono esta palabra y es importante el tema del destino de las divisas. Esta es la clave para poder entender para qué sirven los dólares en la economía. Los países que aspiran a desarrollarse industrialmente, a tener una base industrial, a pensar que quiere, como les decía, crecimiento, empleo, industrialización, inclusión social, ¿qué piensa con las divisas? ¿Para qué sirven las divisas? ¿Para qué los países utilizan las divisas? Teniendo en cuenta, divisas digo los dólares. Digamos, ¿para qué quieren los dólares? Punto 1. Primero no los emitan. Digamos, tratan de conseguir los dólares. ¿Cómo consiguen los dólares? En una forma vinculada con la economía real es con las exportaciones, o sea, con lo que Argentina vende al exterior. Consigue esos dólares, bueno, ¿para qué? Para comprar los productos del exterior, o sea, importar bienes, maquinaria, tecnología que no la puede producir a nivel local. ¿Pero para qué? Porque con esas maquinarias, esa tecnología puede ampliar la base de producción y por consiguiente producir más y por eso entrar, bueno, en ese círculo virtuoso de empleo, crecimiento. Bueno, uno de los principales objetivos de tener dólares y cuál es su destino para los países que aspiran al desarrollo es que cuida los dólares para financiar la compra de productos del exterior, o sea, las importaciones. ¿Qué otro objetivo tiene las divisas para los países? Para pagar su deuda. Cuando se endeuda con el exterior, se endeuda en dólares. Entonces, después tiene que pagar esa deuda. ¿Pagar esa deuda con qué? Con dólares. O sea, consigue estos dólares de las exportaciones y después con lo que significa la diferencia entre exportaciones e importaciones, entre lo que vendemos y compramos, que ¿cómo se denomina? Superávit comercial. La diferencia comercial, digamos, que se tiene entre lo que Argentina vende y lo que Argentina compra. Consigue estos dólares y con estos dólares paga deuda. ¿Para qué más necesita un país las divisas? Para acumular reservas. Desde mediados de la década del 90, impulsado por los países asiáticos, que no son nada tontos cuando tienen que pensar en las autonomías de sus políticas económicas, a mediados de la década del 90, con todas las crisis que hubo, ¿se acuerdan que yo les mencioné? Que incluía a los tigrecites asiáticos, los tigres asiáticos, Corea del Sur, se dieron cuenta que la globalización financiera con los flujos de capitales especulativos son profundamente perturbadores. Ingresan, generan bonanza ficticia, de cualquier cosa que hacen, salen y provocan una caída de las bolsas, perturbación en el mercado cambiario y por consiguiente crisis económica, la economía real. Entonces, produce una crisis. ¿Qué dijeron? Bueno, ¿cómo podemos enfrentar esas crisis que nos vienen de afuera y poder amortiguar esas crisis que provocan el capital financiero internacional, el capital especulativo? Acumulamos reservas. Empezamos a acumular reservas, entonces cualquier corrida que tenemos las reservas para enfrentarlos. Y así fue, no solamente Argentina, todos los países latinoamericanos, los países asiáticos, acumularon reservas y en cantidad. ¿Precisamente para qué? Para tener más margen de autonomía y enfrentar las crisis externas. Ustedes fíjense qué extraordinario resultado tuvo esta acumulación de reservas en los países asiáticos y en los países latinoamericanos.
Aunque no sale mucho en los diarios, yo les tengo que contar que estamos transcurriendo el 6º año de la peor crisis internacional desde la década del 30. Digo porque da la impresión como que afuera no pasa nada, que está todo maravilloso y que toda la culpa la tiene que ver con lo que pasa con Argentina. Yo simplemente les quiero decir con un datito que el 60% del Producto Bruto Mundial, lo que significa la generación de riqueza de bienes y servicios por año, el 60% está estancado o se cae, porque estamos Estados Unidos, Unión Europea y Japón. 60% del Producto Bruto Mundial, o sea, de la economía mundial estancada, o en recesión o en baja. O sea que uno tiene que pensar que, teniendo en cuenta lo que fue la experiencia de la década del 90, que, como decían, un aleteo de mariposa en Hong Kong producía una crisis fenomenal en Argentina, en Brasil o en cualquier otro país denominado emergente. Fíjense cuáles son los países que pudieron y están pudiendo enfrentar mejor esta fenomenal crisis internacional. Los países asiáticos y los países latinoamericanos. Esto también es por un designio divino, por algún aspecto fabuloso, extraordinario. Bueno, una de las razones, no la única, pero que sirven para explicar esta importancia de para qué un país tiene que utilizar las divisas, es acumular reservas. Y fíjense cómo la acumulación de reservas ha permitido amortiguar los costos ineludibles. No estoy diciendo que no hay costos, sino y que simplemente los permitió amortiguar los costos ineludibles de una crisis económica fenomenal a nivel internacional. Es impresionante. Estamos transcurriendo el 6º año, 6 años, no es que fue un año, no fue como la crisis de las .com en Estados Unidos en el 2001, que bueno, hubo una crisis, bajó, subió en el mismo año y medio, o una crisis como la que pudo haber pasado en su momento cuando fue la crisis de la libra esterlina en Gran Bretaña. No, 6 años, ya llevamos 6 años de una crisis internacional fenomenal. Bueno, dentro de este destino para los dólares, uno puede pensar, digamos, este destino para los dólares como defensa a las crisis internacionales y que no produzca una crisis, que esas crisis es pérdidas de empleo y perturbaciones sociales. Si las divisas son para pagar deuda y de esa forma estar más aliviado a nivel de lo que es la política fiscal, o sea, la política de gasto público, o si es para desarrollar la industria con importaciones. ¿Alguien puede pensar que la compra de dólares, sí se puede pensar, pero yo lo digo en forma retórica, sí, alguien puede pensar que los dólares que se tienen que venir a financiar el ahorro de una minoría intensa pero muy influyente de la población para que fugue los capitales?